¿Por qué se produce la artrosis? Sería la siguiente pregunta. Es decir, ¿por qué? Yo ya les dije inicialmente la causa principal y lo que siempre hemos creído. Yo ahora les intentaré mostrar algunas otras causas más novedosas y más nuevas que nosotros hemos desarrollado y descubierto de por qué se produce la artrosis. La causa clásica y de toda la vida es la causa mecánica del desgaste. Se va desgastando con el tiempo o con la práctica del deporte, se desgasta esta zona de aquí, en el cartílago articular, y la articulación se vuelve artrósica. Y eso es verdad, pero hay más causas y hay más motivos. Y dentro de esos otros motivos, aquí digamos estarían las dos causas mecánicas, ¿vale? Es decir, el envejecimiento, el paso de los años, pues hace que cualquier estructura se va desgastando. Y, bueno, eso es una causa mecánica. Y después también la práctica del deporte, ¿no? El deporte profesional. El 100% de los deportistas profesionales acaban teniendo artrosis. El 100% de los jugadores de fútbol acaban teniendo artrosis de rodillas. El 100% de los jugadores de baloncesto acaban teniendo artrosis de rodilla. El 100% de los jugadores de tenis acaban teniendo artrosis de hombro o de codo. Es decir, esto es inevitable. Estoy hablando de jugadores profesionales. ¿Por qué? Porque pues someten a un estrés a esas articulaciones que no están preparadas para aguantar ese ritmo y ese estrés mecánico. El cuerpo está preparado pues, para unas actividades normales y aguantar pues, 100 años, 120, con una actividad y con una vida normal, pero no para un estrés tan intensivo como el que tienen los profesionales de los deportes. Por eso ellos, el 100%, acaban teniendo este tipo de patología. Pero hay otras causas también que hemos visto que se asocian a artrosis, otros motivos. Uno de ellos es la obesidad y el colesterol, y otros son los genes o ciertos genes. Ahora les voy a hablar primero de cómo afecta el colesterol o cómo explica el colesterol la afectación también de la artrosis y de la destrucción de la articulación. Es lo que nosotros llamamos aterosclerosis de la articulación. La arteriosclerosis, seguro que a todos ustedes les suena, como un problema de exceso de colesterol en los vasos, ¿no? Y cuando se produce un exceso de colesterol en los vasos, se obstruyen los vasos, se obstruye la articulación y da lugar a un infarto de corazón, por ejemplo, que es la causa más frecuente. Bueno, pues nosotros lo que hemos visto es que la articulación, por ejemplo, de la rodilla se puede comparar perfectamente al corazón, que es esta otra imagen que hay aquí, desde el punto de vista anatómico, incluso histológico. Tiene elementos que son muy parecidos y equivalentes en la rodilla y en el corazón. Ahora tampoco voy a entrarles a explicar las similitudes porque yo creo que complicaría un poco mucho, pero lo que le puedo decir es que desde el punto de vista histológico y orgánico y anatómico hay equivalencia en esas estructuras. Y cuando a un paciente con exceso de colesterol se le obstruye la circulación coronaria en un corazón, ¿no? Es cuando se produce el infarto. Entonces la aterosclerosis en el corazón produce infarto, produce daño en el corazón y produce esa enfermedad. Bueno, pues en la articulación el colesterol en exceso también produce daño. Produce daño y acaba produciendo artrosis. ¿Por qué produce, es decir, desgaste en la articulación? ¿Por qué produce daño? Produce daño porque cuando hay un exceso de colesterol en la sangre, también hay un exceso de colesterol dentro de las articulaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dentro de la articulación hay un líquido, que se llama líquido sinovial, que es el que se encarga de engrasar, por decir así, la articulación, para que se mueva bien. Es como el aceite de las bisagras, una bisagra, ¿no? Para que se mueva bien y que cumpla bien su función, la articulación. Entonces, si hay altos niveles de colesterol en la sangre, va a haber grandes niveles también en ese líquido sinovial que está dentro de la articulación. Y ese colesterol acaba penetrando y entrando también dentro de esa banda blanquecina del cartílago, que es la que se encarga
de mover y facilitar el movimiento. Y esto es lo que vemos aquí en estas imágenes de aquí, es decir, esto es cartílago articular y estas gotas rojas que ven por aquí, que después vistas así en más detalle son estas gotas blancas, es colesterol en los cartílagos de los pacientes con artrosis. Sin embargo, los cartílagos, el tejido del cartílago de gente sana no tiene gotas, no tiene colesterol. ¿Y eso qué ocasiona? Pues ocasiona que el tejido de cartílago cargado de colesterol, como es este de aquí, todo rojo, que está cargado de colesterol, frente a este que está verde y blanco, que no lleva nada de colesterol, que es el blanco, igual que la membrana sinovial, otro tejido que está dentro de la articulación, que también están cargados de colesterol, ocasiona que ese tejido es un tejido blando, fofo, pierde su consistencia, pierde su dureza, porque la grasa no es un tejido resistente, no es un tejido duro. Y entonces ese tejido que es duro, resistente y que aguanta bien los roces y el movimiento, pues a convertirse en un tejido fofo, se acaba destruyendo y se acaba perdiendo. Y lo que hemos visto, además, que esto es así y que puede ser así, la aterosclerosis de la articulación, porque los pacientes que toman estatinas para el colesterol, yo creo que a todo el mundo le suena esto de las estatinas porque es la pastilla más frecuente que se da para controlar el colesterol en la sangre y evitar pues, problemas cardíacos y tal, pues los pacientes que toman estatinas también tienen menos problemas en las articulaciones frente a aquellos pacientes que no toman estatinas. Las estatinas, además de ser buenos para el colesterol y evitar problemas cardíacos, por ejemplo, problemas cerebrales, también es bueno para evitar problemas a nivel de las articulaciones. Y no solamente las estatinas, sino también otros fármacos que también se utilizan para tratar los niveles altos de colesterol, como que son los fibratos. Se utilizan menos que las estatinas, porque la estatina pues es más eficaz y es relativamente más segura, pero los fibratos también se utilizan para controlar los triglicéridos y el colesterol en sangre y son beneficiosos también para frenar la destrucción en la articulación. Y este hallazgo, concretamente el de los fibratos, pues es un hallazgo de nuestro grupo de investigación, en el que además ahora pues estamos haciendo más trabajos y más estudios clínicos para demostrar su eficacia y su indicación. El otro elemento y otra causa que origina artrosis, y que es causa de artrosis, como decía, son los genes. Estos son unos cromosomas. Son los cromosomas y dentro de los cromosomas es donde están los genes, es donde está el ADN y donde están los genes que todos llevamos. Nosotros en concreto trabajamos y analizamos los genes de una parte determinada de la célula que es la mitocondria. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué miramos esto. Para entenderlo hay que tener en cuenta y tener claro que digamos que la genética, ¿vale? Los genes son importantes porque, sin lugar a duda, nos establecen, y gracias al estudio de la filogenética genética, podemos decir que la cuna de la humanidad está en África. Y eso se sabe porque, analizando las migraciones y cómo ha migrado la gente, y analizando los genes, sabemos que allí fue donde hace 150.000 años, concretamente la zona de Kenia, Tanzania y Etiopía, por aquí, nacieron y salieron los primeros hombres, ¿vale? Primeros hombres que se ha puesto fecha y que se llamó a la primera madre, ¿no? A la primera mujer que nació de allí, que a partir de ahí empezaron a nacer hijas, que tuvieron hijos, y que tuvieron hijas, y que tuvieron hijos, y que tuvieron hijas, que se fueron procreando y que fueron migrando por todo el mundo, y ahí nació Lucy, que es la madre
como entendemos hoy, de la humanidad, de todos nosotros. Y desde hace 40 o 70 mil años, un pequeño grupo de la gente que nació ahí en esa zona de África y que procedía de esta primera madre Lucy, empezó a migrar y empezó a desplazarse por todo el planeta. Es decir, desde aquí, desde África, empezaron a moverse y fueron hacia Europa. De Europa cruzaron todo por Asia hasta Norteamérica y Sudamérica. Y eso se puede establecer perfectamente, toda esa migración, analizando los genes, y los genes precisamente mitocondriales, de toda la población. Y eso está hecho. Y por eso sabemos dónde se nació, dónde nace y dónde tiene su origen la humanidad, y cómo migra durante todo este tiempo. Claro, esta migración lo que ocasionó es que las condiciones climáticas a las que estaba sometida en aquel tiempo pues la Tierra no eran todas igual. No es lo mismo el clima, no era lo mismo el clima en África que en toda la parte norte, por ejemplo, del hemisferio norte de la Tierra, ¿no? Que estaba totalmente cubierta de nieve. Y las temperaturas eran muy diferentes. Eso al final ocasionó que la gente se fuese estableciendo en diferentes sitios y que diese lugar este acondicionamiento climático, ¿no?, a los sitios donde estaba, diese lugar a la aparición de las razas. Y aparecieron las razas porque, inicialmente todas las características, por ejemplo, los colores de la piel, los cabellos crespos o lacios, las narices, la forma de las narices, incluso de los ojos, todo eso viene condicionado genéticamente, y viene condicionado genéticamente como adaptación del cuerpo al medio. Es decir, el ser de piel negra es precisamente para adaptarse y tolerar mejor las radiaciones ultravioletas del sol. Por eso en África, y los africanos, pues tienen esta coloración en la piel. Tuvieron que crear mecanismos de defensa, que es la melatonina, o la melanina, para producir una piel resistente a las radiaciones, si no se quemaría y moriría. Claro, la población que, sin embargo, que migró hacia el norte de Europa, allí de sol poco. Entonces, esta población de raza negra que fue migrando hacia sitios del norte, pues fueron cambiando y fue mudando la piel y convirtiéndose en blancos, porque ya no les hacía falta ese mecanismo de defensa, ¿vale?, hacia la radiación ultravioleta, porque no había tanto sol. Entonces fueron perdiendo su color de la piel y se convirtieron en blancos. Es decir, que la adaptación climática es lo que hace que las cosas fueran cambiando en el cuerpo humano y que se fuesen adaptando en esas condiciones. ¿Y qué es lo que influye y es el más responsable de esta adaptación climática? Pues estas estructuras que forman parte de las células, que se llaman mitocondrias. ¿Y por qué? Pues porque las mitocondrias son como las fábricas que producen energía, la fábrica de una ciudad. Producen energía y producen calor. Producen las dos cosas. De forma que la energía es fundamental para crecer, si no el cuerpo no puede crecer y los órganos no se pueden desarrollar, y el calor para mantener la temperatura. Si no, pues saben que el cuerpo necesita una temperatura para vivir, 37 grados, 37,5, es la temperatura interna. Si bajamos de ahí o subimos de ahí mucho, tenemos problemas. Entonces, tiene que haber una estructura que mantenga ese calor y que produzca ese calor. Y esa es la mitocondria. De forma que piense, la mitocondria de gente que vive en África, que está sometido a mucho sol, lo que les interesa es una mitocondria que produzca mucha energía y poco calor, porque calor ya tiene. No les interesa eso. Y de hecho, la raza negra, desde el punto de vista del aparato locomotor, es superior a la raza blanca. Desde el punto de vista de potencia osteomuscular, de estructura ósea
y de tal es superior. Sin embargo, los que viven en países más nórdicos, con menos sol, más fríos, lo que interesa es que tu mitocondria produzca calor y que te mantenga bien la temperatura y menos, que produzca menos energía. Al final, y esto lógicamente da otro tipo de constitución. Ya, precisamente se crean más reservas de grasa para mantener precisamente también el calor. Son dos constituciones diferentes. Con lo cual, al final, y dicho de una forma así muy sencilla y muy simple, pero bueno, hay como dos tipos de mitocondrias que se asocian lógicamente a dos tipos de morfología y de fisionomía en función de la adaptación climática. Y nosotros podemos identificar bien estas mitocondrias haciendo estudios genéticos y podemos saber cuál es la mitocondria de un tipo y cuál es la mitocondria del otro tipo. Y estas mitocondrias además se han ido lógicamente adaptando, como les decía antes, por todo el terreno, por todos los países. De forma que en cada país y en cada continente, al final, todos tenemos unas mitocondrias que nos han permitido adaptarnos a las condiciones donde vivimos. Pero eso tiene unas consecuencias, ¿vale? Y las consecuencias es que hay una serie de mitocondrias que funcionan mejor para aparato locomotor que otras. Y unas son más eficaces para tener un sistema musculoesquelético más potente que otras mitocondrias. Y esto además nosotros lo hemos demostrado a nivel de animales, de ratones. Hemos podido crear dos modelos de ratones diferentes, uno con mitocondrias fuertes, por decir así, para aparato locomotor y otro con mitocondrias más débiles para aparato locomotor y ver cómo desarrollan artrosis después de tiempo. Y fíjese la diferencia que hay en las articulaciones entre los ratones que tienen unas mitocondrias buenas para el aparato locomotor. Cuanto más rojo hay, eso es cartílago, eso es estructura, es mejor. Y fíjense los que llevan las otras mitocondrias, los otros ratones, cómo destruye la articulación y al final roza hueso con hueso. ¿Vale? Es decir, que claramente el portar un tipo de mitocondria o el portar otro tipo de mitocondria condiciona también el tener artrosis. Y eso nosotros, y al final, pues podemos clasificar a las poblaciones en función de tener un tipo de mitocondria en otro, como en función de tener más riesgo de desarrollar artrosis o no desarrollar artrosis porque sus mitocondrias no funcionan bien. ¿Cómo podemos detectar eso? Bueno, para eso hay chips de ADN donde podemos ver qué tipo de mitocondria tiene un paciente o tiene otro y establecer un riesgo de desarrollar o no desarrollar artrosis en función de ser portador o no portador de esas mitocondrias que no funcionan tan bien. Y eso, claro, nos lleva a lo que es la medicina del presente y del futuro. Es hacia donde van ahora las cosas, que es lo que llamamos la medicina de predicción. Ahora a nosotros lo que nos interesa es predecir qué persona va a sufrir artrosis o quién no va a sufrir artrosis. Hasta ahora lo que estamos haciendo es diagnosticar a los pacientes cuando ya tienen artrosis. Y cuando los diagnosticamos, pues intentamos tratarlos lo mejor posible. Pero es verdad que las herramientas terapéuticas no son todo lo bueno posible. Pero lo que sí tenemos que hacer es predecir, es decir, ver en población ya de 20 años, de 15 años, intentar ver quiénes van a desarrollar artrosis en un futuro y quiénes no. Estudiando los genes y estudiando también las proteínas. Es decir, tenemos una articulación sana, persona de 15 años, 20 años, y lo que a mí me interesa saber es, cuando tenga 45, 50 años, ¿va a tener artrosis? Porque si yo ya puedo predecir esto aquí, en esta fase, entonces podré hacer acciones y tomar medidas para que no llegue aquí. Y que tenga una estructura más saludable.
Eso lo podemos hacer juntando chips de ADN mitocondrial, como antes les decía, identificando qué pacientes tienen mitocondrias que funcionan adecuadamente para el aparato locomotor y también midiendo proteínas en el suero de los pacientes con chips de este tipo y hacer esta predicción. De hecho, hoy tenemos ya en marcha este kit que llamamos kit Ditova, en el cual nos permite diagnosticar, sin realizar una radiografía, diagnosticar si un paciente tiene o no tiene artrosis de rodilla. Si no tiene artrosis de rodilla, nos permite predecir si va a desarrollar artrosis de rodilla en los próximos 10 años. Y si tiene artrosis de rodilla, nos permite decir si tiene una artrosis severa o una artrosis no severa. Es decir, estamos en el mundo ya de la predicción de la artrosis. Y para hacerlo pues es relativamente fácil. Es básicamente ir a una consulta, recoger una serie de datos o parámetros clínicos y después con una muestra de sangre o de saliva pues hacer los estudios para poder identificar si tenemos buenas o malas mitocondrias e identificar si tenemos unas proteínas en el suero que nos ayuden. Están saliendo más kits en este sentido de pronóstico, ¿vale? Incluso de pronóstico en el campo de la artrosis y en otras enfermedades reumatológicas también, y esto es el futuro de la reumatología. Y, en cierta forma, pues la predicción es una herramienta fundamental en la que nos tenemos que basar, pero, fíjense, a lo mejor sin hacer tanta historia me refiero de identificación genética y tantas proteínas o tal, podemos predecir también si un paciente va a sufrir artrosis de rodilla 20 años después o no. Gracias. Y esto es un estudio, no es nuestro, pero bueno, la idea es buena, está ahí y es interesante. Es gracias a ver el tipo de mano que tenemos, la mano izquierda concretamente. Si se fijan, podemos, igual que hay los pies, y los pies sí que seguramente son más conocidos, ¿no? Si tiene el pie romano, el pie griego, el pie no sé qué, pues en las manos también podemos clasificar las manos, en este caso pues en A, B y C, en función de si el segundo dedo, ¿vale?, y el cuarto dedo son más grandes, o sea, es más grande uno que otro. Es decir, si se fijan y ponen así la mano, pues el segundo dedo, que es el índice, ¿vale?, y el cuarto dedo, que es el anular, si se fijan, pues el segundo dedo puede ser o más alto que el cuarto, o igual que el cuarto, o más pequeño que el cuarto. Esto es así. Es decir, si lo pueden tener igual, o lo pueden tener más grande, o lo pueden tener más pequeño. Bueno, pues si tienen el segundo dedo más pequeño que el cuarto, tienen más riesgo de sufrir artrosis en el futuro. A ustedes ahora probablemente eso, a muchos de ustedes, tampoco les puede ser más útil. Esto es, insisto, pensando en gente de 25 años, por ahí, 15 o 20 años. Lo que tienen que ver ahora es si ya teniendo este tipo de mano que uno tiene, y esto no cambia, las longitudes de los dedos no cambian, pues si ya tienen o no tienen artrosis de rodilla. Y eso es la asociación. Y uno puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué asociación tiene esto y qué explicación? Porque al final tiene que tener una explicación científica, ¿no? Y la explicación científica está en el desarrollo de los huesos y de las articulaciones. La gente y la población que tiene este tipo, el segundo, el índice más pequeño que el cuarto, tiene unas alteraciones en el desarrollo de la estructura ósea a nivel de las articulaciones, a nivel de la forma que tiene que tener las articulaciones, concretamente de la rodilla de los cóndilos femorales. Y esa es la explicación. Es decir, la explicación ya viene a nivel embriológico, es decir, el desarrollo embriológico y la maduración y el crecimiento de los huesos en esta población que tiene esta mano, este patrón de mano, ocasiona un defecto, o tiene un defecto en ese desarrollo óseo embriológico.
Y probablemente porque durante ese desarrollo embriológico pues hay una alteración en los factores de crecimiento, bueno, en proteínas que participan en el factor de crecimiento. Este es un elemento. Por aquí es por donde va el mundo de la predicción. Y el mundo de la predicción también va en el tratamiento, a la hora de dar tratamiento de la artrosis. La artrosis es una patología que, por desgracia, no tiene grandes tratamientos desde el punto de vista farmacológico. Básicamente, los tratamientos hoy en día están dirigidos a hacer y llevar una vida saludable, haciendo diferentes tipos de ejercicio y actividad física, ¿no? Utilizando diferentes férulas para esto, ¿no? Recientemente ahora empiezan a salir una serie de fármacos para bloquear el dolor, ¿vale?, en el proceso artrósico, y la verdad es que probablemente en 2 o 3 años el dolor en el paciente artrósico va a mejorar muchísimo, no va a ser el problema. El problema está siendo en frenar la progresión de la destrucción de la articulación, porque sigue destruyéndose, y si se destruye, la única solución es poner una prótesis. Pero controlar el dolor, en 2 o 3 años está solucionado el problema del dolor artrósico, ¿no? Hoy en día, ya desde nuestro punto de vista médico, no es un problema el dolor en la artrosis. No va a ser en los próximos años un problema, porque seremos capaces de controlarlo con tratamiento con toda seguridad. Lo que sí es un problema, puede ser un problema, es saber a qué pacientes funciona un fármaco y en qué pacientes funciona otro. Y porque todos sabemos que a mí me va bien tal pastilla, a mí me va también tal otra, a mí me mejora esta otra, pero a priori no sabemos cuál va a ser el fármaco que va a funcionar bien. La única forma al final es ensayo y error, es probar la medicación, me va bien, no me va la medicación, pues la dejo. Bueno, pues por aquí también es por donde se están haciendo esfuerzos de predicción, es decir, hacer tests y analizar sustancias en la sangre que predigan qué paciente va a responder a este tratamiento y qué paciente va a responder a este otro. Y en eso pues hay este otro kit que es el Restova, ¿vale?, que predice respuesta a antiinflamatorios y selecciona aquellos pacientes que les van a seleccionar o van a ir bien a la hora de responder a tratamientos utilizando antiinflamatorios, frente a estos otros que utilizan otro tipo de fármacos que se llaman los SISADOAs, ¿vale? De forma que, bueno, esto también va a ser una ventaja a la hora de seleccionar los fármacos y por lo menos acertar más en el fármaco que damos a cada paciente, sabiendo que le va a ser un poco más eficaz, ¿vale? Con lo cual evitamos también menos efectos secundarios. ¿Por qué? Y, pues bueno, para finalizar en esto, pues decir que con todo este recorrido y con todo esto que les he intentado mostrar, pues recordarles que la artrosis, pues bueno, es el desgaste de la articulación, no cabe duda, desde el punto de vista del paso del tiempo y también del estrés mecánico, pero que aparecen también otros tipos de artrosis y otras causas de artrosis que van centradas, por ejemplo, pues, a los niveles altos de colesterol o a las alteraciones o al ser portador de una carga genética o de unas mitocondrias, en este caso, más eficientes o menos eficientes, más adecuadas, y que lógicamente esto condiciona los tratamientos. No puede ser que se vaya a tratar igual este paciente que tiene una aterosclerosis de la articulación, donde el enfoque será con estatinas o con fármacos dirigidos a bajar el colesterol, frente a los que tienen, a la gente joven que tiene una sobrecarga más de exceso deportivo, ¿no? Y todo esto asociado a lo que es la medicina de la predicción, es decir, intentar predecir ya cuando la gente es joven el riesgo que tiene de desarrollar artrosis en un futuro, para evitar precisamente todos estos factores de riesgo que ocasionan artrosis. Y nada más, solamente para acabar, pues darles las gracias a ustedes y presentarles también pues, al equipo de reumatología del Hospital Universitario de A Coruña. Estos son todos los compañeros que actualmente estamos y formamos parte
del servicio de reumatología desde el punto de vista clínico y también a todo el grupo de investigadores que forma parte de este grupo de reumatología del hospital, ¿no? Con cerca de 50 profesionales dedicados a la investigación de las enfermedades reumatológicas. Y para finalizar, a mostrarles la foto de mi pueblo, de donde yo soy de Cee, donde tengo pasado, presente y futuro, igual que la reumatología. Esta es una vista preciosa de la ría de Cee y de Corcubión, con Finisterre al fondo, que luego les invito a conocer. Y nada más, muchas gracias.